Rodrigo Yodice, que es muy importante también escuchar su versión, ¿verdad? Porque es el defensor del cura. Sí, Doctor Rodrigo Yodice, buenos días. Carlos Benítez y Marcos Benítez te saludan desde esta mesa de trabajo. Muy buen día, Marcos, muy buen día, Carlos. Mis felicitaciones por el programa. Realmente con mucho beneplácito saber que están ustedes allí en la mesa y ojalá que el éxito siempre se corone en el medio que ustedes están trabajando, ¿verdad? gracias. Muchísimas gracias, doctor. Te estamos llamando porque acabamos de conversar con el fiscal Chamorro, ¿verdad? Que Sí, insiste en su acusación contra tu cliente. Y ahora queremos sí. escuchar un poco el argumento tuyo que por mayoría, digamos, consideró el tribunal de sentencia que juzgó ayer al sacerdote Olmedo. Claro, miren, con relación a la posición obstinada de la acusación pública y la querella adhesiva, en el sentido de decir de que el hecho se incursa dentro del tipo legal de acoso sexual, me parece como esa obstinación de ese bisonte que se va hacia el precipicio y ve que llega al precipicio, igual va con todo hacia allí, ¿verdad? Para mí, con todo respeto lo digo y sin ánimo de herir a nadie, ¿verdad? Pero es básicamente como yo observo esto. Miren, nosotros, o sea, yo quiero aclarar lo siguiente: yo soy una persona que me dedico exclusivamente a la ciencia jurídica, es decir, tenemos un caso, analizamos el caso, verificamos si una acción se incursa o no dentro de un tipo legal y en función a ello se hace una defensa técnica. Bueno, en el marco de este juicio, mi primera crítica al mismo es cómo se origina. En este caso, este proceso penal de supuesta persecución de un delito de acoso sexual comienza con la comisión de un delito también contra la intimidad de la persona, en este caso de la persona a quien se iría a sindicar como presunto autor del hecho. Así comienza esta historia, es decir, parece una especie de antinomia o confrontación de aspectos fundamentales. Para perseguir un supuesto delito se comete otro hecho punible, pero así en esas condiciones se originó la causa. Entonces, se origina la causa, se tipifican principios como coacción y violación, a renglón seguido se plantea la modificación de la calificación, se hace lugar a esa modificación durante toda la etapa de investigación, la etapa intermedia, incluso en el juicio oral y público. Siempre la tesis delictiva o la hipótesis del caso planteada por el Ministerio Público y la querella adhesiva ha sido de que la conducta hipotéticamente demostrada se incursaba dentro del hecho punible de acoso sexual. El delito de acoso sexual requiere ciertos elementos en su configuración objetiva que, para no ser muy complicados, ¿verdad?, hay ciertos requisitos que determinan la estructura de configuración de un hecho punible. Y en este caso, esos dos requisitos fundamentales que establece el hecho punible de acoso sexual no fueron acreditados en el marco del juicio oral y público, en un juicio hartamente debatido, en un juicio donde las pruebas han sido recibidas de manera inmediata, con la debida concentración, han sido valoradas ampliamente y finalmente han llegado al convencimiento dos de los integrantes del tribunal de sentencia respecto a que efectivamente, como habíamos alegado, no existían esos dos requisitos, de manera tal que yo quiero ser muy claro en esto, porque se me pregunta mucho, pero uno de los integrantes del tribunal dice que el hecho de manoseo existió y como eso es un hecho impune, queda como que... Y bueno, acá lo que hay que entender es de que no toda conducta con una relevancia jurídica tiene un involucramiento en el ámbito del derecho penal. El derecho penal se rige por principios que de repente son rectores, pero que lo olvidamos, como por ejemplo el principio de intervención mínima, el principio del derecho penal como última ratio, el carácter fragmentario y subsidiario del derecho penal. Es decir, no todo conflicto humano se resuelve conforme a las reglas del derecho penal. Entonces, la conducta concreta acreditada en juicio, en la hipótesis que se dé como cierto de que hubo el supuesto manoseo, en consecuencia esa conducta no tipifica en el delito de acoso sexual y es por ello que se declaró la absolución de reproche y sanción a favor de la persona sometida a proceso, ¿verdad? Doctor, perfecto. Justo nos ibas a explicar que es muy importante, iba a ser didáctico para nosotros y para los teleoyentes también, que hay dos elementos para que se configuren ese acoso sexual. ¿Cuáles son esos dos elementos
que según tu postura no se dieron y es por eso que tu cliente salió absuelto. Sí, desde un principio, desde el día 1, y es cuestión de verificar en la carpeta fiscal, nosotros habíamos articulado de que el elemento hostigamiento y la condición de autoridad e influencia de la persona a quien se sindicaba como autor no concurrían ni irían a concurrir. En cuanto al tema del hostigamiento, la norma dice el que con fines sexuales hostigara a otro, es decir, el sujeto activo, entiéndase el autor del hecho, necesita actuar con un fin sexual. La norma es bastante extraña, comienza con el aspecto subjetivo, o sea, la intención interna de quien realiza el acto es un fin de naturaleza sexual, ¿sí? Perfecto. Pero esa acción, ese fin sexual, claramente está condicionado a la palabra hostigamiento. ¿Qué significa hostigamiento? Según la Real Academia Española de la Lengua, constituye la perseveración, la incitación persistente de una conducta. Y aquí quiero ser claro en esto. La propia víctima es ella, la señorita Alexandra Torres, de mi total respeto. Yo aclaro eso, de mi total y absoluto respeto. La misma manifestó en los términos de su declaración testimonial de que nunca antes del 21 de septiembre del año 2016, ella tuvo ningún tipo de acto de intimidación o vulneración a su autonomía sexual atribuible a esta persona sometida a proceso. Nunca. Tampoco después. Es más, el relacionamiento que había con ella era mínimo y las veces que se los vio de alguna u otra manera juntos, se los vio de manera pública, o sea, nunca hubo ningún tipo de circunstancia, insinuación, una persistencia en una conducta que tuviera una connotación sexual, y eso quedó probado con el testimonio de la propia señorita Alexandra, incluso con los informes de pericia psicológica y por supuesto con la declaración de los 3 precursores de esta aventura penal, ¿verdad? Que son los 3 supuestos amigos que hipotéticamente hicieron una grabación en violación al delito, en este caso cometiendo el delito de violación del secreto de las comunicaciones, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos el primer obstáculo insuperable, me parece a mí, para el Ministerio Público, y la querella decía sea que se haya producido, o sea, en todo momento siempre va a ser una valla infranqueable para ellos esa circunstancia. Ahora bien, la otra circunstancia es el tema de la autoridad e influencia. Acá aparentemente lo que yo estoy notando es que la mayoría de quienes critican la sentencia, respetables colegas suyos periodistas, sectores que están notoriamente interesados en la causa, en todo momento hablan de una especie de autoridad e influencia casi vertical por principios jerárquicos que rigen en el clero. Sí, señores, esa autoridad e influencia se da en el clero y se da en relación a personas que forman parte de la organización administrativa de la iglesia, pero no se da, y eso quedó demostrado en juicio, no se da ninguna autoridad e influencia de parte de un cura párroco en un feligrés, en un laico. Si esta persona, un laico, está haciendo un servicio o está prestando alguna labor dentro de lo que es alguna pastoral, eso es un servicio voluntario, es decir, no, y aquí esto es lo que yo quiero que se entienda bien, voy a tratar de ser lo más didáctico posible como ustedes me indican. Sí, por favor. Esa autoridad e influencia, dice la norma, abusando de autoridad e influencia, dice, ¿verdad?, que le confiere la función. Esa autoridad e influencia tiene que ser respecto al sujeto, respecto a la víctima, con la posibilidad de privarle de un legítimo derecho que le corresponde a esa persona si es que ese sujeto pasivo, esa víctima, no se somete a las apetencias sexuales o la libido de quien genera la conducta de connotación sexual. Y eso no existe en este caso, señores. Yo, la verdad, les soy sincero, entiendo que aparenta como un tecnicismo, pero es una cuestión vinculada a un principio axiomático rector que en nuestra Constitución Nacional está contemplada al establecerse que nadie puede ser preso o procesado sino mediando las causas y condiciones previstas en la ley. Y nadie puede ser sancionado por
por un hecho sin que previamente la conducta esté descrita en una ley, escrita, estricta y previa. Entonces el artículo 133 establece esos condicionamientos y no es por ocurrencia mía, no es por una inventiva del abogadito que representó al cura, no, se trata simple y exclusivamente de una aplicación estricta de la ley y esos son problemas que la Fiscalía y la querella no van a poder superar, aún cuando el día de mañana, supongamos, se tenga un revés y se tenga que discutir nuevamente este tema, las circunstancias fácticas van a ser siempre las mismas. Y el tema de la autoridad de influencia, en el juicio quedó probado, señores, de que esta señorita no tenía una relación jerárquica de subordinación con relación al sacerdote Silvestre Olmedo. Es más, quien era el representante de la pastoral juvenil ante el Consejo Pastoral era el ciudadano Diego Torres. Es decir, no había forma, ninguna manera de que el cura o el sacerdote Silvestre Olmedo, a través de su autoridad e influencia, le imponga a la presunta víctima que ésta admita un toqueteo o manoseo en sus zonas erógenas en vulneración a su autonomía sexual. De manera que es por eso que no se configura ni se puede configurar el tipo legal de acoso, y yo creo que es lo que básicamente argumentaron ayer de manera sintética los quienes han votado por la mayoría, ¿verdad? Y básicamente es lo que condice con lo que desde hace 4 años hemos venido sosteniendo nosotros de manera muy respetuosa y a la luz de la opinión pública con... Hola. Doctor, Se cortó justo cuando la explicación está acá. Él nos va a insistir con el doctor Giudice porque el doctor Giudice habla muy bien, habla, sí. explica muy bien. Vos, justo cuando vos ibas a hacerle una pregunta, ¿verdad, Marcos? Sí. Claro, él habla técnicamente, o sea, es muy técnico, ¿verdad? Para más. Y es envolvente su explicación. Sí. Le seguí bastante bien y dice, no hay hostigamiento, y él habla de una definición de la Real Academia que hostigamiento dice constantemente, y dice, ¿verdad? Bueno, acá en realidad no dice hostigar continuamente, ni mucho menos, ¿verdad? Y después dice, no hay autoridad, dice. O sea, básicamente habló de que sí existe dentro de la Iglesia Católica lo que decimos, el Papa, los cardenales, los obispos, los sacerdotes, y va bajando hasta llegar al monaguillo probablemente, ¿verdad? Quiere decir que solamente dentro de la Iglesia Católica, entre esta línea vertical, solamente se puede dar el abuso, hasta el monaguillo probablemente, ¿verdad? Cuando uno ya no es parte del clero, ya no podés hablar de autoridad. Hablar de autoridad, según lo que manifiesta el Sí. abogado Giudice, Sí, aclaremos, ¿verdad? Justo, sí. Esa es su posición. Yo le escuché a otros también connotados, un poco abogados penalistas, y no coinciden, pero se cortó. Sí, justo, doctor, cuando daba más gusto la conversación, como dice Marcos. No, entonces, finalmente lo que quería decir es que uno de los testigos clarificó eso y también estableció de un modo inequívoco de que la autoridad e influencia sobre quienes prestan un servicio no existe. Es decir, discúlpenme, pero tengo que ser así de crudo y a lo mejor argel y caerle mal a la gente, pero si verdaderamente ocurrió ese hecho, esta persona podría haberle metido un sopapo a esta persona, a quien se indica como autor del hecho, salir de allí y denunciar el hecho. De hecho, a 2 metros de esta persona, en el momento en que hipotéticamente el hecho, había una señora que le conoce perfectamente, que podría haberle ayudado o socorrido si es que verdaderamente había intimidación o fuerza. No ocurrió así. En síntesis, esos 2 elementos no han concurrido, claramente no se ha probado y puede haber disconformidad y crítica. Y lamento mucho porque se siente mucho, no solamente en estos casos, sino en los demás, como la presión que viene a veces de la prensa, que viene a veces de sectores interesados, provoca que los magistrados, en rigor, lejos de cumplir con la labor jurisdiccional de decir, de dictar derecho, se aboquen más a lo que las masas o la coyuntura exige, ¿verdad? Porque esa es la realidad de nuestros tribunales, desgraciadamente, justamente porque hay muchas veces que el Poder Judicial se bate en retirada cuando existen otras fuerzas que de alguna u otra manera le atosigan, ¿verdad? Nosotros por lo menos desde la mesa del imperio de la ley queremos hostigarle al magistrado a que haga uso
y abuso del cumplimiento estricto de la ley, ¿verdad? Por eso te estamos llamando y escuchamos las versiones de ambas partes y queremos desarrollar un poco ese conocimiento que tienen ustedes, doctor, con nuestros teleoyentes, ¿verdad? Y para que se entienda bien esta situación. Doctor, una consulta. ¿El tribunal dejó sentado que se probó el manoseo o ni siquiera eso se probó según el tribunal? No, mire, recién me hicieron escuchar, la verdad que ayer, usted comprenderá, yo tengo 19 años en el ejercicio de la profesión, pero este caso verdaderamente le cuento una incidencia, es la única vez que yo agarro una defensa de una persona sindicada como partícipe de un delito contra la autonomía sexual, y lo hice por convencimiento y estoy plenamente convencido de que la persona sometida a proceso es inocente. Pero en este caso específico, todas esas circunstancias internas mías no me permitieron escuchar con atención el fundamento, porque ya me di cuenta que el resultado era positivo a nosotros cuando escuché al voto de la minoría. Y lo que vagamente recuerdo que uno de los miembros, creo que el doctor Hugo Segovia, manifestó de que aparentemente dan por acreditado el hecho de que el 21 de septiembre del 2016 se produjo el manoseo. Se produjo el manoseo, pero y ahí viene una cuestión, es lo que desde un principio dijimos, mismo que se pruebe el hecho, igual carece de relevancia de la perspectiva del artículo 133 del Código Penal, y otra vez tampoco estaba estructurado correctamente el aspecto subjetivo, porque no quedó claro cómo fue realmente el supuesto hecho, porque esta señorita ante la psicóloga da una versión de cómo hipotéticamente ocurre el hecho, como que está de frente a la persona. En su declaración, sin embargo, habla que ella estaba de espaldas. En la declaración ante la psicóloga habla de manoseo. En su declaración ante el tribunal de sentencia habla de que hubo una presión de uno de los senos. Entonces, hay mucha diferencia conceptual y mucha inconsistencia en una y otra versión. Entonces, verdaderamente no sé qué es lo que el tribunal entiende acreditado, ¿verdad? Francamente le digo. Y si es que ese hecho queda acreditado, así como declaró la víctima, estamos hablando entonces de una especie de toque de uno de los senos que dura 2 o 3 segundos según la versión de la víctima, y a renglón seguido empiezan a hablar de una nota. La verdad, les soy sincero, bastante incongruente, inconsistente todo esto, pero bueno, sí, es que es el hecho. Para seguir nomás lo que nos estabas explicando muy didácticamente con respecto a la última ratio, el Código Penal, o sea, el proceso penal en realidad tiene que ser la última ratio, la última instancia para llevar y dirimir conflictos de esta u otra naturaleza leve. Entonces, en este caso, doctor, si es que el tribunal dice se probó el manoseo por parte, vamos a suponer, yo entro a suponer, ni siquiera vos, yo entro a suponer, se probó el manoseo de uno de los senos. Entonces, en este caso no constituye hecho punible, pero sí hay otras instancias para sancionar a este sacerdote. Claro, a eso quiero llegar. Ahí está, Marco. Entonces, ¿quién sería en este caso? La Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica creo que, por lo menos según lo que hasta donde yo sé, prohíbe el manoseo y el toqueteo de cura o sacerdote hacia sus feligreses, ¿verdad? Entonces, esto según vos, la instancia correcta hubiera sido, a ver un poco, el prelado paraguayo, ¿verdad? Mire, a mi modo de ver, y esto yo no puedo, obviamente yo no puedo opinar sobre qué es lo que la presunta víctima tendría que hacer, pero me da la impresión que la redefinición de este conflicto podría darse a satisfacción de los intereses de quien se dice afectada en un derecho, en un ámbito distinto a donde se pretende una consecuencia jurídica en los términos de una pena privativa de libertad. A lo mejor era otro el ámbito del derecho aplicable a ese hecho, donde se podría discutir así con la amplitud como fue en este juicio oral, y probablemente ante una eventual responsabilidad objetiva podría darse una consecuencia, pero ello no ocurrió, ¿verdad? Acá se decidió ir por el mandoble, la espada que supone el proceso penal, la absoluta predisposición de un ministerio público que verdaderamente le digo, hay tantos detalles que yo no me cuesta
me cuesta, fundamentalmente para no saber la honorabilidad y reputación de la persona, me cuesta decirlo, porque implicaría tener que entrar con un debate con una colega a quien respeto mucho, pero hubieron irregularidades en este proceso, no fue un proceso ni desde su inicio justo. El tema, también había que poner un poco en debate el famoso tema del análisis de las víctimas por parte de psicólogos del Ministerio Público, sí, a solas. ¿Por qué? Porque en este caso específico, imagínense el grado de manipulación de ese tema. Ayer nos cuestionaron de que nosotros no hemos podido, no hemos impugnado, dicen el informe psicológico. ¿Cómo se va a impugnar un informe que fue elaborado justamente conforme a las reglas del informe? Obviamente no existe una modalidad de impugnación de eso, pero más allá de ello, lo que yo quiero referir es esto. En ese informe, la psicóloga admite de que la entrevista psicológica con la presunta víctima, en compañía de Diego Torres, uno de los precursores que dio inicio al proceso, el que hizo la grabación a una conversación sin consentimiento de las personas a quien hipotéticamente iban a grabar. Pero eso no es tan grave, o sea, vamos a admitir, la acompañó y la psicóloga se impregnó y se contaminó con la versión del joven. ¿Saben cuál fue el test el tipo de entrevista al que le sometió a esta persona? A una entrevista semi-estructurada de padres para niños que han sido víctimas de abuso. Pero ¿cómo una psicóloga va a concluir de una manera distinta a la que concluyó esta persona si ella misma está direccionando, le está tomando a un tercero como presunto padre de la víctima y le hace una entrevista semi-estructurada para padres de niños abusados? Es evidente que este tipo de medios de prueba de ninguna manera podrían ser valorados y son los que sustentaron en parte, a mi modo de ver, desde el punto de vista de la querella, lo que sustentó toda su hipótesis por la presunta existencia de daño psicológico, cuando que anteriormente se decía que no hay síntomas de estrés postraumático. Pero es en esas condiciones en que nos hemos manejado en este proceso, con este tipo de irregularidades. Y bueno, finalmente un tribunal de sentencia de mayoría creo que entendió esto que hemos tratado de llegar y de repente es muy fácil decir, pero quiere decir que esto no es delito, o quiere decir que yo le puedo toquetear nomás, usted no tiene hija. Pero atiéndanme, yo no estoy diciendo de que esos hechos carezcan de relevancia penal o que carezcan de una consecuencia jurídica en un ámbito de responsabilidad que puede ser distinto al penal. Yo lo que estoy diciendo es de que esta conducta en concreto no se adecua al tipo legal de acoso, y así lo han entendido en mayoría los integrantes de un tribunal que valoró la prueba de manera absolutamente integral, ¿verdad? Doctor, ahora te quiero preguntar la postura del Ministerio Público. El Ministerio Público o la Fiscalía sostiene que se da esa condición de que el cura era un superior de la víctima, en el sentido de que la víctima era coordinadora de la pastoral juvenil y el sacerdote era el encargado o el coordinador general de esa pastoral. Sí, pues vuelvo a repetir lo que dije anteriormente. Quedó probado en juicio de que quien era integrante de la pastoral juvenil era un varón, Diego Torres. Y si esta persona tenía el cargo de coordinadora pastoral, no estaba sometida a un régimen de autoridad e influencia del cura párroco. Pero otra vez, yendo más profundamente, no se trata simplemente de que uno, como una hipótesis de gabinete, como una suposición, como una conclusión, diga, no, pero él es el cura párroco, la autoridad máxima. Todas las actividades que se desarrollan se hacen con su consentimiento. Claro que tiene influencia como consecuencia de su condición de párroco en sí. Pero ahí entra lo que les dije hace rato, de que esa autoridad e influencia de la función tiene que ser suficiente como para privar al sujeto pasivo de un derecho legítimo que le corresponde. Es decir, en este caso, por ejemplo, le podría ser si es que se hubiera dado la circunstancia que no se dio, de que si no me dejas realizar tal o cual acto de contenido sexual con tu cuerpo,
yo te privo de la condición de coordinadora. Él no tenía esa autoridad, no tenía esa influencia, no le podía conminar con eso, no había ningún derecho legítimo en expectativa de esta señorita que podría ser conculcado admitiendo esa conducta hostigadora, persistente, de naturaleza o de connotación sexual, ¿entienden? Entonces, ahí es donde desde el punto de vista jurídico no se configura el tipo legal de, en este caso, el segundo elemento, ¿verdad? Y que es lo que vamos a seguir sosteniendo y que está apoyado, no solamente es lo que yo estoy diciendo, sino está apoyado en la más connotada doctrina, en la dogmática penal, cuando se habla precisamente del acoso, ¿verdad? Y inclusive, con cierta sorpresa, he leído que un colega le reconocía el trayectoria, no voy a decir su nombre, sale a cuestionar el fallo, pero resulta que justamente en un libro que él mismo ha publicado haciendo referencia al Código Penal, un Código Penal comentado, se hace mención a esto que yo estoy diciendo, porque desde luego de eso se trata el derecho. Es una ciencia, tiene una sistemática de interpretación y aplicación de normas. Por eso es que se estudia derecho. Si no, cualquiera podría tener el título de abogado y actuar en función al famoso tema del sentido común, y sobre la base de eso tratar de darle racionalidad y lógica a una decisión y bueno, actuar en el ámbito jurídico. Pero no es así. Por eso hay un derecho con reglas claras, con reglas preestablecidas, con métodos de interpretación de las normas y métodos de aplicación de las mismas. Y en función a ello es que se dictó una sentencia absolutoria, ¿verdad? Doctor, ¿quién es el fiscal o la fiscala que llevó primeramente la investigación? Porque creo que Chamorro, el fiscal, ya ingresó solamente para la acusación, o sea, para sostener la acusación. Sí, la fiscal que imputó fue la fiscal de Mariana Roca Alonso, Mariana Chamorro. Tuvo el expediente unos escasos días. Posteriormente asume la fiscal natural, que es la doctora Marta Romero Barrio Canal, que fue la que llevó a cabo la investigación durante toda la y la que sostuvo el requerimiento conclusivo de acusación en la audiencia preliminar. La doctora Marta Romero es la que sostuvo hasta la audiencia preliminar. Sí, es la que estuvo hasta la audiencia preliminar. Posteriormente, en la primera audiencia del juicio oral y público, bueno, el doctor Chamorro fue nominado porque creo que hubo un cambio, una sustitución de agente fiscal en la ciudad de Vinto y le correspondió al mismo, ¿verdad? Así fue. Ah, perfecto. O sea, no es que hubo, digamos, una recusación de los fiscales ni una maniobra para apartarle a ningún fiscal, digamos. No, yo nunca le recusé a los fiscales, sí le recusé a los miembros de un tribunal colegiado de sentencia que integraron un juicio el 7 de junio del año 2019. Y fue una recusación que le dio convencido plenamente de que se quebró el principio de imparcialidad, ¿verdad? O sea, fue la única vez que recusé. El resto de lo que la gente neófita en la materia denomina chicanería se relaciona con recursos que lastimosamente no prosperaron y una acción de inconstitucionalidad donde se me privó el derecho de discutir la legalidad de introducción de pruebas y también el sobreseimiento definitivo bajo el argumento de que la autoapertura no es recurrible. Sin embargo, posteriormente la Corte cambia ese criterio y viene diciendo de manera persistente de que los incidentes y excepciones deducidos en la audiencia preliminar sí pueden ser discutidos por vía de materia recursiva. Es decir, se me privó de ese derecho al recurso en segunda instancia en aquella oportunidad, pero fue catalogado, vuelvo a reiterar, como una especie de alto dilatorio, ¿verdad? Lejos estaba yo de querer dilatar este tema, quería nomás un juicio justo, sinceramente. Qué tremendo desgaste para un hecho punible con expectativa de pena de hasta 2 años, ¿eh? Y lo que pasa, fíjense lo siguiente, en este juicio, y yo estoy mirando las redes sociales con cierta impotencia, ¿verdad? Porque se habla mucho de que la Iglesia Católica, de que no sé, hay un cuestionamiento severo hacia la Iglesia Católica. Es que de un principio lo que yo percibí era eso. Este no era un juicio, Silvestre Olmedo era una casualidad dentro de este proceso. Esto fue algo bien urdido, no sé con qué fin ni por quiénes, pero fue algo muy bien urdido para darle un escarmiento a la Iglesia Católica o hacerle saber un mensaje, ¿verdad? Para mí que de alguna u otra manera se pretendía imponer en una mesa de diálogo, a lo mejor la modificación del código se utilizó como una especie de conejillo de India a este sacerdote, ¿verdad? Y yo creo que hoy día los ataques que se pueden observar en las redes sociales clarifican de que lejos, pero lejísimo analizar el hecho en sí, se pasan cuestionando a la Iglesia Católica,
y todo ese tipo de cosas, y fundamentalmente va orientado por ese lado. Eso es lo que yo estoy observando, ¿verdad? He visto incluso que una de las colegas que representa la querella hizo referencia peyorativa a una convicción personal que tiene una de las integrantes de que le brillaba una cruz en el marco de tenía colgada una cruz, dice. La verdad que me parece realmente un exceso, casi un atrevimiento a involucrarse en el foro interno de alguien desde el punto de vista de sus convicciones, cuando que finalmente habló no motivando sus convicciones, sino sin sus convicciones netamente jurídicas, ¿verdad? Sí, así mismo. Justo te iba a preguntar qué es lo que vos presumías que hay detrás, ya que en toda la explicación que diste, doctor, hablaste Sí. de que el caso, o sea, se inventó más o menos, y justamente con qué fin se habría inventado ese caso. Claro, mire, yo tengo que admitirle que una de las cosas que sí lamento profundamente y lo veo como no sé si un fracaso, pero algo que no pudo ser concluido es cuáles serían las motivaciones de este tema. Realmente es complicado. Yo aclaro que esto lo hice de manera voluntaria, la verdad que estoy defendiéndole a este señor por convicción, como le dije, le confesé que es la primera vez que hago una defensa de un hecho penal contra la autonomía, porque sí estoy convencido de que de la inocencia de esta persona, pero sí en el marco de este proceso a lo mejor podríamos haber urdido un poco más, entender por qué, por ejemplo, tanto se invocaban las 100 reglas de Brasilia en el informe psicológico al momento de rechazar. Imagínense, se me privó de la posibilidad de evaluar psicológica y psiquiátricamente a la presunta víctima para tratar de rebatir civilizadamente el informe psicológico argumentando las 100 reglas de Brasilia. Y en el informe psicológico también se hace hincapié las 100 reglas de Brasilia. Es decir, es un permanente, y las 100 reglas de Brasilia no forman parte del orden jurídico, más allá de que se me trató de burro, algo por el estilo el día de ayer, pero las 100 reglas de Brasilia no forman parte del orden jurídico positivo paraguayo. Son recomendaciones, es más, la Corte dictó una acordada donde le recomienda a los magistrados que propongan iniciativa legislativa para que esas reglas sean efectivas. Yo no digo que esté mal ni nada, simplemente hablo de que no forma parte del orden jurídico positivo. Sin embargo, esa normativa es invocada en el informe psicológico y a su vez es fundamento de la supuesta juez penal de garantía, la doctora Elsa ya, para rechazarme el único momento en donde un experto representando los intereses de la defensa podría haber examinado psiquiátrica y psicológicamente a la víctima y verificar esos presuntos daños psicológicos que fueron hallados en la clandestinidad del laboratorio forense del Ministerio Público en la presunta entrevista que se hizo en marzo del 2017 entre la víctima, uno de los precursores de este tema, y la psicóloga, ¿verdad? Y les voy a reiterar, ¿por qué no esto? Porque me parece como que es tipo una especie de elemento de enrostarnos. Miren, nosotros manejamos este tema y con este argumento de una normativa no vigente, no solamente te damos un informe psicológico con ciertos daños que perjudican tus intereses, sino también te rechazamos la posibilidad de que controle esa prueba a través de una pericia, y lo hacemos con esta normativa. Para mí, sinceramente, enrostrarnos el poderío que se enseñoreó en esta causa, ¿verdad? Sí, definitivamente las redes sociales están explotando y hay mensajes que llegan, y es muy importante este tipo de charla, doctor, ¿verdad? Y espero que no te canses de nosotros cuando las veces que te convoquemos a esta mesa, o ya sea por teléfono o incluso acá mismo, ¿verdad? Porque la gente tiene que entender que los verbos rectores se tienen que dar para que se cometa un hecho punible, ¿verdad? No es porque, correcto, sí. no es porque a uno le molesta el hecho o le parece bastante, a ver, un poco hasta grotesco, ¿verdad? Dice nomás acá un oyente, dice, ¿cuántas veces nos tienen que tocar sin consentimiento para que la ley nos ampare? ¿Cuánto tienen que ultrajar nuestros cuerpos? Dice. Sí, sí. Entonces, y bueno, pues o sea, nosotros también nos ponemos un poco desde el lado de abogados y que entendemos un poquito la ciencia penal, así como vos estás diciendo. Por eso es importante este tipo de espacios, ¿verdad? Sí, permitime decirle a esta amable oyente que escribió eso, y en todo caso que verifique a través de un profesional si esa conducta verdaderamente puede incursarse en otro tipo penal, o si es que esa conducta puede ser objeto de una acción civil, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿a qué quiero llegar? Yo dije en algún momento que un hecho como ese no acarrea consecuencias, no dije, ¿verdad? No he dicho. Sí. Entonces,
simplemente es eso, o sea, tenemos que apegarnos a este principio de legalidad que es fundamental para un Estado social de derecho, o sea, no, o si no, francamente les digo, bueno, vamos a estar vamos así imponiendo consecuencias jurídicas por la sola indignación social, por el solo hecho de que de alguna u otra manera la sociedad está en desacuerdo con una situación específica que de repente puede no reunir los requisitos que establece la ley, ¿verdad? Sí, definitivamente, pero como te digo, para nosotros hasta parecería, no sé, hasta fácil, porque vos entras en la primera clase de Derecho Penal y te dicen nulo un crimen, nula pena sin ley. Nosotros sabemos, ¿verdad? Pero muchas veces la ciudadanía o el que no es abogado o profesional o que nunca ni siquiera pisó el Palacio de Justicia no lo sabe, ¿verdad? Entonces no deberíamos descansarnos también en explicar y que justamente el PDS como medio de comunicación que tiene el lema buscar justicia en la justicia dice no venimos nosotros a ponerle palo ni traba a esos jueces que son justos en sus dictámenes, sí a develar un poquito, a sacarle esa máscara a quienes se apartaron considerablemente del cumplimiento de la ley. Considerablemente. Yo creo sinceramente el hecho objetivo de que haya habido dos magistrados votando por la absolución, uno por la condena, yo creo claramente de que el hecho es dudoso. Y vos sabés perfectamente, Marco, también Carlito, qué es lo que establece el artículo 5 del Código Procesal Penal. Sabemos cuál es uno de los principios rectores del derecho penal. Entonces, evidentemente, este caso en particular, ahora bien por la no tipicidad objetiva, ahora bien por las dudas insuperables que existen, entiendo yo que por el tipo legal por el que se acusó no podría superar, ¿verdad? Esa es mi humilde opinión, puedo estar equivocado, ¿verdad? Perfecto. Doctor, te agradecemos muchísimo este contacto, te dejamos trabajar. Para mí. Dale, muy amable, muchas gracias. Éxito, entonces, la verdad que estoy conociendo al programa de ustedes. Les felicito y les deseo todo tipo de éxito entonces. Gracias doctor, gracias. Y vamos a estar en contacto permanente contigo. Gracias. Muchísimas gracias. Muy amable, gracias, hasta luego, adiós. Gracias. El doctor Rodrigo Giudice. Usted está escuchando PDS. Quien fue absuelto ayer